disculpas, pero enseguida se conecta. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy iniciamos ya el último módulo del diplomado, ¿no? Ya ha pasado rápido estos 6 meses, y bueno, ya nos queda simplemente esas 2 semanas, ¿no? Para concluir el diplomado. Ahí está. Doctora, buenas noches. No la escucho. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mil disculpas, estaba en la reunión y algo pasó con mi computadora. Sí, justamente eso les estaba diciendo. Ya. Como les iba diciendo, estimados estudiantes, el día de hoy iniciamos lo que es el módulo 12, el último módulo del diplomado, Derecho Internacional Tributarios, Precios de Transferencias y Paraísos Fiscales, a cargo de la doctora Luz María Neirot Peñalosa. Bueno, voy a leer una parte de su formación académica, ya que, como les decía, ¿no? El biodata es un resumen de la hoja de vida, ¿no? De los docentes. La doctora tiene licenciatura en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un diplomado en Derecho Administrativo, diplomado en Gestión y Política Tributaria, diplomado en Gestión Gubernamental Plurinacional, diplomado en Educación Superior, y bueno, y cursos en especialización. Ahora nos vamos a saltar al cronograma. En el cronograma, estimados estudiantes, como ustedes ya saben, ¿no? Hay cronogramas que son similares a los de los anteriores módulos, ¿no? Entonces, en el tema de los foros tenemos los 5 puntos. La tarea, 20 puntos, participación en clases 5 puntos, entonces la primera semana tenemos 30 puntos. En la segunda semana tenemos el tema de los foros, 5 puntos, participación en clases, 5 puntos, evaluación final, 60 puntos. Con eso tenemos los 100 puntos. Les pido que, por favor, ya que estamos en el último módulo, hagamos un esfuerzo para estar con la cámara encendida. Estimada doctora, agradecerle por aceptar una vez más la invitación de Fundación IDEA. Para nosotros es un placer tenerla acá como docente. Muchas gracias, Karen. Y bueno, feliz nuevamente de estar con un nuevo curso, ¿no? Y bueno, pues compartir y interactuar con algunos conocimientos que son tan importantes en materia de fiscalidad internacional, que pocas universidades realmente han empezado a ingresar en estos temas. Y bueno, que hasta nuestra normativa, ¿no? Ya está empezando a cambiar en ese sentido. Gracias, doctora. No sé si nos podría comentar un poco acerca de su experiencia profesional. Claro que sí. Bueno, llevo en materia tributaria ya 12 años, ¿no? De los cuales más o menos entre 8 y 7 años especializándome en materia de tributación internacional, y en la actualidad justamente soy jefe del Departamento de Fiscalización y Fiscalidad Internacional en la Administración Tributaria, ¿no? Entonces, muchos de los temas que vamos a tratar ya son temas que sí se están aplicando en el ámbito laboral, profesional, ¿no? Y bueno, voy a estar también abierta a todas las consultas, ¿no? Todas las inquietudes que tengan, y también espero que el curso sea más interactivo, que exista mucha participación, y si no, también yo soy bien preguntona, así que también vamos a interactuar de esa manera. Listo, gracias, doctora, y bueno, buenas noches a todos. Voy a estar pendiente del curso y les pido a los estudiantes sí que tengan mucho cuidado con el tema del micrófono, ¿no? Que esté desactivado simplemente para interactuar, lo enciendan y luego lo vuelvan a apagar. Gracias, doctora. Permiso. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Karen. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir que me den unos minutitos, un par de minutitos más, por favor. Mientras repongo mi computadora, algo ha pasado que está realmente lenta. Sin embargo, me gustaría ir un poco comentándoles respecto al tema que vamos a ver el día de hoy. Comentarles que el día de hoy vamos a ver los aspectos generales del derecho tributario internacional, algunos elementos que nos van a dar pie para iniciar
el día miércoles con un tema que es bastante importante, que son los convenios de doble imposición. También comentarles que la siguiente semana vamos a entrar a ver justamente lo que es precios de transferencia, vamos a ver nuestra normativa, vamos a ver qué se está aplicando actualmente en la administración tributaria y vamos a terminar este módulo con algunos aspectos de lo que se llama comúnmente paraísos fiscales, ¿no? Que ya en el ámbito internacional ya no se lo denomina de esa manera, ¿no? Justamente por el carácter, si quieren, no sé si decir ofensivo, pero que no ha gustado a muchas jurisdicciones, a muchos países. Entonces, en ese ámbito ya tienen otras denominaciones que las vamos a ir viendo, vamos a ver sus características, ¿no? En todas las temáticas que vamos a ir viendo, vamos a tratar de entrar todos los elementos fundamentales para su aplicación y en ese marco, espérenme que ya estoy ingresando, por favor. Bueno, como les decía, me gusta que exista interacción. Ustedes saben que el tema de la capacitación virtual tiene sus beneficios y también tiene sus desventajas. Y una de las desventajas es justamente la atención, ¿no es cierto? Entonces, para que podamos tener mayor atención y para que también ustedes no se queden con dudas, vamos a ir preguntando, yo les voy preguntando de acuerdo a lo que vayamos avanzando, ¿no? Bueno, mientras repongo el tema de mis diapositivas, bueno, vamos a comenzar viendo algunos aspectos del derecho tributario internacional, como les decía. Esta rama del derecho justamente va a ver esa interacción que tiene nuestra normativa interna y la normativa internacional, ¿no? Nos vamos a enmarcar en lo que es el ámbito tributario y esta rama del derecho va a tener una dualidad en su aplicación. ¿Por qué decimos que va a haber una dualidad? Porque estamos viendo de que va a haber la interacción entre la norma interna y los tratados, convenios, acuerdos internacionales. Dentro de estos instrumentos internacionales, vamos a ver que nuestra normativa puede, gracias a la aplicación o a la dualidad que existe entre estas dos normas, nuestra normativa tributaria puede en ocasiones tener una extensión territorial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra norma se puede aplicar a circunstancias, a casuísticas que van a ir más allá de nuestro territorio. Vamos a entrar a ver también qué son los dos principios más importantes en la aplicación del impuesto a la renta y ustedes van a ver que la mayor parte de la fiscalidad internacional o que engloba este derecho tributario internacional va a ir enmarcado en lo que es el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, ¿no? En su generalidad. Sin embargo, eso no deja de lado de que existan normativas, instrumentos, tratados internacionales que tengan en alcance otros impuestos, ¿no? Como es los impuestos indirectos, estamos hablando de los impuestos al valor agregado, por ejemplo, ¿no? Que generalmente van a ir enmarcados en ciertas normativas o en ciertas exenciones, beneficios que pueda dar la normativa internacional. Lamentablemente creo que no da mi computadora. Por favor, les pido un minutito para poder compartir desde mi teléfono.
Bueno, mientras tanto les comento que en la plataforma ustedes van a encontrar en cuanto a tratados internacionales, los 7 convenios de doble imposición que tiene suscritos Bolivia y que actualmente se encuentran vigentes, que actualmente los venimos aplicando. Además, está el modelo de convenio de las Naciones Unidas, que es un documento que les puede ser muy útil en la vida profesional, más que todo porque el momento que ustedes apliquen un instrumento internacional, pueden consultar en los comentarios las casuísticas que se podrían dar en el tema. Recording in progress. Ahora, ¿sí me pueden escuchar? Sí. Sí, doctora, se le escucha bien, solo que había un ruido. Se la escucha. Buenas noches. Se la escucha, pero se puede hablar un poquito más fuertecito, por favor. Gracias. No, definitivamente creo que no da mi máquina. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, Lice. Sí, doctora, se mira. Muchas gracias. Bueno, como les había comentado, dentro del derecho tributario internacional vamos a tener una dualidad respecto a su aplicación, ¿no? Ya estábamos empezando a hablar de la extensión territorial que va a tener la normativa interna, y esto gracias a la aplicación de los tratados internacionales. Bueno, en ese marco, esta extensión territorial, ustedes van a poder ver que se va aplicando en función a qué establece un tratado. Obviamente un tratado no va a crear impuestos, no puede crear impuestos, ¿no? Sin embargo, sí puede tal vez reducir la carga, puede definir potestades tributarias de los estados, también puede otorgar beneficios, ¿no? Y esto va a ser siempre en busca de generar algún tipo de incentivo, sea un sector, sea para recibir más recursos, para que exista más inversión, ¿no? Dependiendo cuál es el objetivo del tratado y el país con el cual vamos a suscribir este documento. Entonces, en ese marco, esta extensión territorial que vamos a encontrar en la normativa se va a enmarcar a que puede existir personas, sean naturales o jurídicas, no residentes, es decir, que no sean nacionales, que alguna circunstancia o la presencia misma de estas personas puede generar que exista el nacimiento de una obligación tributaria, ¿no?
Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos, y no sé si han revisado el IGF, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas. En este impuesto ya se menciona cuál va a ser el tratamiento para no residentes, ¿no? Y esta norma nos dice que si un no residente tiene un patrimonio en el Estado Plurinacional de Bolivia mayor a los 30 millones, entonces va a estar alcanzado por el impuesto, ¿no? Entonces ahí ya vemos una extensión territorial que obviamente todavía no considera una normativa internacional. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a revisar un convenio de doble imposición, que es un tema que vamos a entrar el miércoles? Si nosotros entramos a revisar un convenio de doble imposición, vamos a ver que este convenio ya nos habla de los impuestos puestos al patrimonio, ya nos dice qué es lo que va a suceder cuando en dos estados que tienen firmado el convenio se vea la aplicación de un impuesto al patrimonio, como es el IGF para nosotros, que tenga un mismo sujeto pasivo, un mismo patrimonio, ¿no? Un mismo hecho generador, una misma base imponible. Entonces, es de esta manera que esta extensión territorial que vamos a encontrar en la ley tributaria genera que muchas veces tratados, convenios, como les decía, la norma internacional, tenga una dualidad en su aplicación, ¿no? Otras casuísticas de extensión territorial que vamos a encontrar va a ser cuando exista un negocio, cuando exista alguna situación, alguna residencia, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, nosotros no tenemos lo que es el concepto de residencia de manera amplia en el impuesto a la renta, y eso lo vamos a ver cuando veamos los convenios de doble imposición, pero sí podríamos considerar que tomamos en cuenta la residencia para la aplicación de otros impuestos, ¿no? El IGF ya nos habla de un concepto de residencia, pero también el principio que tiene nuestro país como un país de fuente, entonces hace innecesario muchas veces el tener la residencia. No sé si pueden ver mi pantalla, a mí me está saliendo un mensaje del anfitrión. Ahora sí. Bueno, en ese marco vamos a ver que existen varios tipos de tratados internacionales que tienen contenido tributario o que son de materia tributaria. Ya, en ese marco, vamos a ver en primera instancia los tratados que tienen contenido tributario. ¿Qué significa? Que la totalidad o el objetivo que tiene este documento no es materia tributaria, ¿no? Estamos hablando de un contenido en uno de sus artículos respecto a materia tributaria. Entonces, en primera instancia tenemos acuerdos multilaterales que tienen contenido tributario, ¿no? Uno de ellos es la Convención de Viena. Ustedes recordarán o en algún momento habrán visto que, por ejemplo, la Convención de Viena establece una exención total de impuestos para los diplomáticos. Ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros aplicamos esa exención total para los diplomáticos, los miembros consulares? ¿Alguna vez ustedes han analizado, han visto esta manera de cómo aplicamos esta convención? ¿Será posible para nosotros el poder aplicar una exención total de impuestos? No sé si alguno ha tomado conocimiento, en otros países inclusive existen tiendas que son como los duty free en el aeropuerto, ¿no es cierto? O sea que específicamente es para compra de diplomáticos. ¿Por qué? Porque todos esos bienes no tienen impuestos cargados. En nuestro caso será... ¿Qué opinan? ¿Será que nosotros aplicamos una exención total de impuestos? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Desde mi punto de vista, sí, porque en el ámbito tributario aduanero, el sector diplomático está liberado del gravamen arancelario, no pagan. Y he visto también
en la ley 843. No soy muy experto en el tema, pero sí he podido percatarme que ese sector, el diplomático, a diferencia de las demás personas naturales o jurídicas en el territorio nacional, evidentemente tienen algún goce, ¿no?, en el ámbito impositivo, y se ven exentos de dichos impuestos. En el ámbito aduanero, sí, evidentemente, la normativa aduanera indica eso. Sí, toda la razón, César. Pero tenemos aquí un detalle en nuestra normativa y estructura tributaria, ¿no? Evidentemente, todo el tema arancelario aduanero hay una exención. ¿Por qué? Porque hay una aplicación directa de estos impuestos. Y me imagino que ustedes ya han debido ver esta diferencia entre los impuestos directos e indirectos. Evidentemente, nuestra ley 843, por ejemplo, en el RCIVA establece inclusive una no sujeción de los impuestos respecto al sector diplomático, ¿no? Y en otros aspectos, en el IT, en el IUE, por ejemplo, ¿no?, cuando adquirimos préstamos con organismos internacionales, hay una exención. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el IVA? Ustedes sabrán que nuestro IVA es un impuesto indirecto, por lo tanto, el precio está por dentro, y en realidad es el consumidor final el que realiza el pago. A diferencia de otros IVAs que ustedes van a ver en cualquier viaje que ustedes realicen, cuando vean una factura van a ver que el IVA está por fuera, ¿no? Está expuesto. Entonces es más fácil realizar la exención de ese impuesto. En nuestro caso, no tenemos esa posibilidad de separar lo que es el precio del IVA, ¿no? Y por eso nuestras facturas llevan el precio, o en realidad el precio total, ¿no?, del impuesto y del bien. Entonces, en ese marco, no hay una exención en cuanto total, si quieren, en cuanto a las compras de estos sectores. Y eso me lleva a comentarles que justamente cuando hay tratados bilaterales, cuando hay cooperación técnica, cuando hay cooperación financiera, y se ha visto esta problemática de que, por ejemplo, en una cooperación técnica, viene a ejecutar una empresa, obviamente no residente, se compran materiales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la compra de estos materiales ya viene con IVA, y obviamente los dineros de cooperación también vienen de los tesoros generales, de los impuestos que pagan sus nacionales, ¿no? Entonces, no podrían pagar impuestos, no están destinados a pagar impuestos. Y es por eso que la ley 617, se emite la ley 617 justamente para poder establecer un tratamiento tributario a este tipo de cooperación técnica, ¿no? Y también para la cooperación financiera. ¿Qué establece este tratamiento? Establece que tanto el Ministerio Cabeza de Sector como la entidad ejecutora o la instancia ejecutora, que en este caso puede ser un municipio, puede ser una gobernación, tiene que devolver el IVA, ¿no? Tiene que devolver lo que va a corresponder en el IVA, si quieren, casi de manera inmediata a la cooperación. Entonces, de esa manera, se evita que estos dineros paguen impuestos, ¿no? Y en cuanto a la cooperación financiera, que más que todo involucra impuestos que son directos, entonces lo que hace esta ley es establecer la exención, sí, de este tipo de impuestos, ¿no? Ustedes van a ver, si ven los acuerdos marco, por ejemplo, que se firman para hacer, no sé, ciertos proyectos, Mi Agua, por ejemplo, ¿no?, que ha sido un proyecto con, si no me equivoco, cooperación japonesa, la planta, no me acuerdo cuál era el nombre de la planta que se hizo juntamente con ENDE, que esa sí fue cooperación japonesa, ¿no? O de cualquiera de nuestros cooperantes. Tenemos cooperación alemana, española, tenemos un grupo de cooperantes, esta asociación, si quieren, de grupo de cooperantes que se llama el GRUS, ¿no? Que con ellos se va negociando este tipo de, si quieren, beneficios que otorgan para la generación de proyectos. Entonces enmarcan sus operaciones en esta ley, ¿no? En esta la ley 617, donde establece esta devolución del IVA que les comento, ¿no? Y además de este tipo de
acuerdos bilaterales también tenemos los tratados sede, ¿no? Los tratados sede que son acuerdos que se suscriben con ciertas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un acuerdo sede con la Iglesia Católica. Ustedes verán que en este acuerdo, si bien no es el objetivo la materia tributaria, pero entre una de sus disposiciones se establece esta exención de ciertos impuestos de igual manera para todas las organizaciones o suborganizaciones que dependen de la Iglesia Católica, ¿no? Dentro de esta organización están radios, están ciertos centros educativos, etcétera, ¿no? Entonces, este acuerdo sede o estos acuerdos sedes se firman con otros objetivos, pero tienen contenido fiscal. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí. Usted ha mencionado que es esto, por ejemplo, con el IVA, que mencionó un ejemplo, ¿no? Que en nuestras facturas no reflejamos el IVA como tal por separado del importe, ¿no? Y que otras facturas sí. Sí he podido observar algunas facturas que en otros países sí reflejan. Entonces, esto con los otros convenios que detalla los diferentes tratados que hay entre multilaterales, bilaterales y tratados CD, entonces, ¿tienen esta misma peculiaridad o han llegado, digamos, a un proceso donde que tendrían que regular esta parte del IVA, digamos? Un ejemplo, ¿no? Porque todos, si bien existen los tratados, como usted dice, es para regular aspectos tributarios, ¿no? Dentro de los convenios, pero esto del IVA como tal no se ha logrado uniformar, se podría decir, en nuestro país en especial. Sí, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, yo en su momento he sido parte del Ministerio de Economía, de Política Tributaria, y en su momento veíamos que todas las exenciones, si quieren, que derivan en exenciones totales, no podían ser justamente aplicadas así de manera expresa por esta diferencia en nuestra estructura tributaria que les digo, ¿no? Este tema de que nuestro IVA está por dentro, a diferencia de otros países que el IVA está por fuera. Si bien son impuestos indirectos, pero esa es la característica que tiene nuestro IVA en realidad. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Sí, en muchos tratados se ha hecho notar, ¿no? En la negociación o renegociación de estos tratados, se ha hecho notar de que nosotros no podíamos exencionar el IVA, ¿no? En tratados como el acuerdo sede, por ejemplo, con la Universidad Simón Bolívar, con las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Sin embargo, donde ha habido la repercusión más profunda ha sido en cooperación, ¿no? En cooperación técnica y en cooperación financiera. ¿Por qué? Porque realmente nuestro país recibe bastante cooperación, ¿no? De todo tipo. Entonces, ya estaban comprometidos proyectos, ¿no? Y están todavía respecto a los dineros que nos iban a llegar de cooperación. Y justamente por esta dificultad que les digo que no están, obviamente los cooperantes no están en condiciones de pagar impuestos con dineros de sus impuestos, ¿no? Porque además es un beneficio que nos están otorgando, es que se vio la necesidad de regular justamente esta parte. Entonces, esta ley 617 que les comento, y también tiene su decreto reglamentario, establece el tratamiento, específicamente el tratamiento tributario para cooperación internacional, ¿no? Ese es el objetivo de esta ley. Y su decreto supremo que reglamenta su aplicación también aclara estos aspectos que les digo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, la mejor salida para poder no perder esta cooperación, dar una solución respecto a cómo está nuestra estructura? Obviamente, imagínense cambiar todo un impuesto solamente por un tema de instrumentos internacionales, bueno, es bastante complicado, ¿no? Además que el IVA es uno de los impuestos más
importantes en nuestra recaudación a nivel nacional. Entonces, se vio por eso este tratamiento de devolución. Entonces, esta devolución, ¿quién la asume? No es como en el CDI, digamos, que quien devuelve la administración tributaria. No, en este tipo de tratamiento, quien devuelve ese IVA es quien se beneficia de la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, es de esa manera que se ha regulado, si quieren, esta aplicación de este tipo de exenciones o de este tipo de tratamientos que se tienen en los convenios. Y si ustedes ven convenios que yo sé que les digo, a ver, de 1900, ¿no? De los años 90, versus convenios que se han negociado después de, no sé, el 2010, si quieren, van a ver inclusive en los mismos convenios expresado este elemento, ¿no? De que se exencionan de los impuestos directos, ¿no? Ahí estamos hablando del ITE y del IUE, y los impuestos indirectos serán asumidos por la entidad ejecutora, ¿no? En cambio, antes teníamos si quieren, una escritura que decía, se exenciona de todos los impuestos a los dineros de cooperación. Sin embargo, en la vida real no estaba ocurriendo eso, ¿no? Porque sí se estaba pagando el IVA en la compra de materiales, en la compra de bienes, de servicios, etc., ¿no? Entonces, ya ahora sí, digamos, se ha puesto un orden respecto a la regulación de este tipo de efecto que los tratados internacionales nos dan, ¿no? Gracias, doctora. Con gusto. Bueno, entonces, veíamos que tenemos este tipo de tratados que, si bien su objetivo no es materia tributaria, tienen un contenido tributario, ¿no? Y por último, habíamos visto que están los acuerdos sede, están los acuerdos bilaterales, los multilaterales, y también tenemos los tratados de adhesión, ¿no? Que son tratados a los cuales solamente nos adherimos, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar varios tipos de instrumentos igual. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su tratado de adhesión, donde de igual manera, ¿no? Tiene alguna cláusula o algún artículo que va a establecer algún tratamiento tributario, algún beneficio tributario en realidad. Y por otro lado, tenemos los tratados que son en materia tributaria, ¿no? Tratados que tienen el objetivo de regular, si quieren, de alguna manera, esta materia que es la materia tributaria, ¿no? Los más conocidos, los que más se aplican a nivel general, si quieren, porque aplican tanto las personas naturales y jurídicas privadas, como también las personas jurídicas públicas, o sea, es decir, aplica el Estado, ¿no? Aplican organizaciones, etcétera, son los convenios de doble imposición, ¿no? Es un tema que ya lo vamos a entrar a ver más de lleno el día miércoles. Vamos a ver más o menos cómo está la estructura y cuáles son los elementos que nos van a ayudar y que tenemos que conocer, porque yo ahí les comento que hemos estado bastantes años con, si quieren, un desconocimiento no solamente del contribuyente, sino también en ocasiones de la administración tributaria, lo cual ha evitado que tal vez se apliquen estos convenios o inclusive se apliquen de buena manera, ¿no? Inclusive yo he visto fallos de algunas instancias de impugnación que reflejan un poco conocimiento en lo que es los convenios de doble imposición. Entonces vamos a ver un poco de la estructura, vamos a ver cómo aplicamos y con ejemplos vamos a ir viendo más o menos cómo están en este momento nuestros tratados, que es lo importante que conozcamos, ¿no? Estos 7 tratados que les digo que van más allá de 7 países, ¿no? Porque, por ejemplo, con la Comunidad Andina tenemos Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia en ejecución. Y con el convenio con el Reino Unido de Irlanda del Norte está Inglaterra, está Irlanda, está Suecia, está Gales y está Escocia, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos, aparte de estos tratados con países bilaterales, también tenemos tratados que vamos a aplicar a más de una jurisdicción, y eso es importante saber al momento de nosotros tener algún tipo de transacción con un residente del otro país, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver el día miércoles ya a profundidad.
Entonces, tenemos estos tratados en materia tributaria. Un ejemplo son los convenios de doble imposición. Otro ejemplo son los acuerdos de intercambio internacional de información. Estos acuerdos ya los aplican más que todo lo que son las administraciones tributarias, porque esto permite hacer un intercambio de la información que tienen ambas administraciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo presto servicios en la Argentina, ¿no? Y obviamente el contribuyente allá hará su declaración del gasto, ¿no? Tal vez si ha habido alguna retención, ¿no? Sin embargo, si la administración tributaria de allá ve que los elementos no son los suficientes para poder realizar una determinación, una observación, etcétera, puede acudir a la otra administración tributaria para decirle, necesito la información de tal contribuyente, ¿no? Entonces, estos son acuerdos que se firman también entre estados y que permiten un intercambio entre las autoridades competentes, que en este caso son las administraciones tributarias. Y por otro lado, tenemos también convenios multilaterales en materia tributaria. Generalmente, igual van enmarcados, si no es al intercambio de información, a la doble imposición, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, el acuerdo multilateral en el marco del plan BEPS, ¿no? Que es un plan de acción que los países de la OECD han determinado, han sugerido, donde los países están haciendo varias modificaciones tributarias internas, porque ustedes verán que dentro de la OECD, este organismo internacional, se encuentran países, todos los países desarrollados. Y los países en vías de desarrollo, como Perú, Argentina, muchos de nuestros vecinos están en el intento de ingresar en este organismo, ¿no? Este organismo ve temas fiscales, económicos, ve temas de salud, de pobreza, todo tipo de temáticas, ¿no? Pero en materia tributaria promueve la aplicación de un plan, que es el plan BEPS, y dentro de una de las acciones que tiene el plan BEPS, que es un plan que evita que se erosione la base del IUE, ¿no? ¿Qué significa que se erosione la base? Que en vez de que yo pague mis impuestos en Bolivia, los pague en el Perú, ¿no? Utilizando algún tipo de instrumento o algún tipo de ilusión. Entonces, este plan promueve un acuerdo, que es un acuerdo multilateral, que es solamente en materia tributaria, donde lo que hace es actualizar algunas cláusulas de los convenios de doble imposición, ¿no? Pero bueno, ese es un tema ya mucho más específico, mucho más amplio, y que bueno, nosotros como país todavía estamos bastante lejos de tratar de ingresar o de ver estos temas de este tipo de acuerdo, ¿no? Y inclusive del tema BEPS, ¿no? Todavía no hemos encarado lo que es este plan de acción ni estas modificaciones en el plan BEPS. Bueno, dicho todo esto, y ya para poder ingresar en algunos elementos que nos van a dar pie para los convenios de doble imposición, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Qué es lo que va a influir en que exista una doble imposición? Son los principios que tienen los sistemas tributarios, ¿no? Hay dos principales, les podría decir, porque existen sí otros principios que son utilizados en algunos países, como en Estados Unidos, que tiene un principio de nacionalidad. Sin embargo, ¿cuáles son los más comunes? Los que más tienen, más podemos identificar en los países son el principio de fuente o territorialidad y el principio de renta mundial. Ustedes han debido escuchar estos dos principios porque, bueno, básicamente nosotros somos un país que adopta un principio de fuente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice este principio de fuente? ¿Qué podríamos identificar en este principio de fuente? Bueno, este principio se enmarca, es un principio, si quieren, más objetivo, ¿no? Y se enmarca en que todas las casuísticas que van a generar una obligación tributaria, ¿no? El hecho generador, en todo caso, se va a enmarcar dentro del territorio, es decir, dentro del mismo estado, ¿no? Entonces, acá vamos a prescindir de que exista
residencia o no residencia, nacionalidad o no, ¿no? Si una casuística, si un hecho se encuentra establecido en norma y enmarcado en esta norma que establezca que da nacimiento a un hecho generador que da como consecuencia una obligación tributaria, entonces se va a configurar y por ende esta obligación va a nacer, ¿no? A la vida del derecho. Sin embargo, para este tipo de principios, si quieren, yo voy a tener en cuenta otro tipo de elementos, ¿no? Como determinar qué voy a considerar fuente. Entonces, dentro de nuestro artículo 42 de la ley 843, dentro del artículo 34 y 34 de lo que es el decreto supremo del IUE, el 24051, vamos a ver algunos elementos de qué vamos a considerar. Entonces, si ustedes ven la estructura del RCIVA, por ejemplo, o del mismo IUE, y donde nos damos cuenta cuál es el principio que tiene un país respecto a los impuestos a la renta, son justamente en los primeros artículos de sus impuestos a la renta, ¿no? Por eso les decía, en el RCIVA y en el IUE, ustedes van a ver que dice, no sé, a ver, todo ingreso que se perciba en territorio nacional, ¿no? Dice, o toda utilidad, en territorio nacional, ustedes van a ver ahí que estamos hablando de un principio de territorialidad, ¿no? Que va a enmarcar su obligación tributaria a territorio nacional. Pocos son los países que adoptan todavía el principio de fuente. Estamos hablando de Paraguay, Uruguay, Bolivia, ¿no? Y algunos países que tienen una combinación de estos dos principios, ¿no? Pero es un poco más fácil la identificación de este principio. ¿Y cuál es el otro principio? El principio de renta mundial. Este principio es un poco más subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque atribuye la potestad tributaria al estado donde se encuentre el residente. Para todos los países que tienen este principio, que adoptan este principio de renta mundial, es importante tener la definición de residente, de residencia, ¿no? Es fundamental tener este concepto de residencia. ¿Por qué? Porque van a pagar en función a esta residencia en la renta mundial. Es decir, no importa en el lugar en que yo perciba mi ingreso, voy a pagar en mi lugar de residencia, ¿no? Acá, por ejemplo, si viene volvamos con el ejemplo del argentino. Un argentino y realiza aquí su prestación de servicios, ¿no? Tiene aquí a su oficina, etcétera, ¿no? Puede que no sea residente, pero tiene ingresos. Esos ingresos, conforme a nuestra normativa, están alcanzados por nuestras obligaciones tributarias. Sin embargo, en la Argentina, que es un país de renta mundial, ¿qué dice su normativa? Dice, no importa dónde mi residente reciba el ingreso, tiene que pagar acá en la Argentina. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí ya en esa circunstancia, en ese ejemplo, este argentino va a tener que pagar obligaciones tributarias tanto en Bolivia como en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver la necesidad de poder determinar o mejorar, si quieren, el tratamiento tributario de este contribuyente, y esto se va a reflejar en que en la suscripción de algunos tratados o acuerdos, que va a ser, por ejemplo, el convenio de doble imposición, ¿no? ¿Qué va a determinar? Va a determinar que quién o qué estado va a ser el que va a recibir el ingreso. Porque, ¿qué es lo que dice el convenio? Evitar la doble imposición. En el caso que yo les he dado, por una diferencia de principios en la estructura tributaria del impuesto a la renta, un mismo ingreso y un mismo sujeto pasivo está alcanzado por los dos, ¿no? Entonces, este impuesto a la renta nos va a decir que no importa dónde se perciba el ingreso, va a estar grabado en el país de residencia, ¿no? Entonces, ya vamos a ver qué es lo que pasa, inclusive si hay una doble residencia, ¿no? Entonces, en el marco que les comentaba respecto a que nosotros somos un país fuente,
vamos un poco a revisar algunos elementos de nuestra normativa, algunos artículos que claramente nos establecen estos elementos. Vamos a recordar un poquito alguna normativa que respalda nuestro principio de fuente. Principalmente vamos a tener el artículo 42, que les decía que justamente define lo que es principio de fuente, algunos artículos que apoyan, el 46, 44, 46, el 51, que va a ser fundamental tenerlo claro, tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de una transacción con internacionales, o sea, con no residentes o con personas del exterior, este es el artículo que vamos a aplicar casi en todos los casos, ¿no? Y eso también va a afectar en lo que es la aplicación de los convenios internacionales, como son los convenios de doble imposición, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos también el decreto supremo que establece qué criterios vamos a considerar fuente, ¿no? Complementa el artículo 42 de la ley 843, y por otro lado también tenemos alguna normativa de la administración tributaria donde se establecen y aspectos más operativos para poder aplicar lo que es la generación de la renta con beneficiarios del exterior, como es la RND 15, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestra norma? El artículo 42 establece varios elementos que se van a considerar fuente. Entonces, en estos elementos vamos a ver que tenemos claramente establecidos los bienes situados, colocados, utilizados económicamente en la República, la realización en el territorio de cualquier acto susceptible de que se produzcan utilidades, hechos ocurridos dentro de nuestro límite, las exportaciones de bienes y servicios, sin tener en cuenta la residencia, el domicilio y cualquier celebración de contratos, más allá de estos elementos, como les decía, de residencia y nacionalidad. Siempre que un bien se encuentre situado en territorio nacional, podría generar que sea un ingreso de fuente. Y ahí hay un elemento que en algún momento se ha discutido, ¿no? Y apelo a la opinión de ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo acciones que se encuentran enmarcadas en un bien inmueble, pero el bien inmueble está en Bolivia y estas acciones son negociadas en el exterior? ¿Serán de fuente boliviana, considerando este artículo? ¿Qué opina? ¿Será que es de fuente boliviana? A ver, este artículo nos dice que no importa dónde se celebre el contrato, ¿no? Si existe un ingreso, una utilidad que se va a percibir, entonces sí puede considerarse de fuente boliviana. Pero la negociación de estas acciones ha sido en el exterior. Y esto les comento porque han habido muchas casuísticas de estas. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar lo de los Panama Papers. En muchos casos se han involucrado bienes que estaban situados, o sea, que formaban parte de las acciones, bienes en Bolivia. ¿Será que esto ha sido fuente boliviana? Considero que sí, doctora. Dando el ejemplo que usted ha planteado, sí, tomando en cuenta los conceptos, ¿no?, que cumple, tendría que considerarse fuente boliviana. Boliviana, ¿no es cierto? ¿Alguien que esté en desacuerdo? Gracias, Mildred. Voy a tomar nota de la participación. ¿Alguien que esté en desacuerdo? A ver, Cristina Sonco. ¿Qué opina? ¿Será que es fuente boliviana?
No estoy segura, doctora. Pero considerando que estamos hablando de un bien que está generando utilidad, ¿no? A ver, Andreina Chuquimia, ¿qué opina? ¿Será que hay fuente? La verdad, tampoco estoy tan segura, pero yo sí creo que es fuente boliviana. ¿Por qué consideras que es fuente? Porque como decía anteriormente, ha sido producido en Bolivia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Nuestra normativa podría generarse una discusión respecto a este tema, porque sí, al parecer, una venta de acciones que se encuentran registradas en un bien inmueble, este bien inmueble es el que va a producir la utilidad, parecería que sí hay fuente boliviana, ¿no? Sin embargo, hay muchos que discrepan de este tema porque la transacción como tal se está realizando en el exterior, entre no residentes, ¿no? En algún caso, en una de las empresas que está sujeta a Panama Papers, por ejemplo, se ha dado entre empresas inclusive de 2 países distintos. Entonces, como pueden ver, la transacción ha sido, o sea, la venta, la utilidad se ha producido en el exterior, ¿no? Ese excedente, si quieren, en la venta de las acciones se ha producido en el exterior, ¿no? Sin embargo, esta parte de nuestro artículo 42 que nos dice que no importa dónde se celebren los contratos, nos haría parecer que sí, que evidentemente hay fuente boliviana, pero también cuál es un detalle importante, es la forma de control, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la forma de controlar una transacción que está en el exterior a veces puede que no sea tan fácil, ¿no? Más que todo para las autoridades de los países que estén involucrados. Entonces, este es un reflejo, claro, de cómo está estructurada nuestra normativa tributaria, principalmente respecto a los impuestos a la renta. Entonces, los principios que les reitero, que les he mencionado, tanto el de fuente como el de renta mundial, siempre van a estar enmarcados en lo que es los impuestos al patrimonio y los impuestos a la renta. El IGF tendrá un impuesto de fuente, o perdón, tendrá un principio de fuente o será un principio de renta mundial. Perdón, doctora, ¿cuál dijo? El IGF, el impuesto a las grandes fortunas. A ver, le preguntaba a Rolly Mendoza si tendrá todavía en su estructura un principio de fuente. ¿Aló? ¿No está Rolly? Disculpe, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mantendremos nuestro principio de fuente en el impuesto a las grandes fortunas? Sí, yo pienso que sí, licenciada. Ya. A ver, otra persona. Licenciada, había una discusión porque decían si tenemos el principio de fuente, ¿por qué en el IGB se está aplicando el principio de renta mundial?
porque las personas que tengan gran fortuna, no importa de dónde sean, ¿no? Ahí estaba la controversia, ¿no? Según pude verlo en las noticias. Sí. Es cierto, Omar. Ha habido en alguna oportunidad sí una discusión respecto al alcance que tiene nuestro impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Porque, como les decía, ya por primera vez en nuestra normativa se empieza a ver lo que es la definición de residencia. Y la residencia claramente se enmarca solamente a lo que es el impuesto, o perdón, el principio de renta mundial. No, sin embargo, pese a ello, sí, nuestro impuesto a las grandes fortunas lo que trata de captar es todo patrimonio que se tenga en territorio boliviano, ¿no? Entonces, en ese marco, sí estaríamos todavía viendo un principio de fuente en este impuesto. Sin embargo, ¿dónde vamos a encontrar una renta mundial? Ahorita no me acuerdo exactamente el artículo, pero en la Constitución Política del Estado, cuando les da la potestad a los gobiernos municipales de crear los impuestos a la propiedad, señala que en uno de los artículos, para el miércoles, prometo que les aclaro exactamente el artículo, señala que pueden cobrar el impuesto de sus residentes, ¿no? Respecto a los hechos generadores que se obtengan, ¿no? Entonces, en su territorio, pero ya nos habla de sus residentes. Entonces, en este aspecto ya parecería que de alguna manera estamos tratando de que en nuestra normativa tributaria se empieza a querer aperturar un poco para lo que es el principio de renta mundial. En algún momento se ha discutido la problemática porque nosotros no somos un país inversor, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que en todo caso podemos captar inversión. En cambio, para países que sí invierten, obviamente es importante que exista una captación de las obligaciones tributarias de sus residentes, porque es evidente que van a tener ingresos en otros estados. Nosotros que no somos un país inversionista o que invierte, entonces obviamente lleva mucho análisis el ver si vamos a poder con tal vez una aplicación mixta, porque yo considero personalmente que renta mundial en su totalidad es posible que no vayamos a poder sostener, ¿no es cierto? Porque esto va a involucrar nuestro impuesto sobre las utilidades de las empresas y además va a involucrar que algunos impuestos como el RC-IVA tal vez necesitan ser reformulados. Ustedes saben que el querer modificar el RC-IVA ha traído bastantes conflictos en sus oportunidades a nuestro país. Entonces, es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado el cambiar nuestra estructura en cuanto a estos impuestos y en cuanto al principio que aplicamos. Entonces, bueno, en ese marco, ya continuando con la normativa, podemos ver que, como les decía, el decreto supremo, tanto la ley como el decreto supremo nos van a decir ya qué elementos, qué ingresos se van a considerar, qué utilidades se van a considerar fuente. Es el caso de los honorarios, remuneraciones, ¿no? Tenemos ese tipo de ingresos. Y además que nuestra norma va a establecer, como les decía, una presunción cuando el dinero esté saliendo a un beneficiario que sea un no residente, ¿no? Esto porque, ¿qué es lo que va a considerar nuestra normativa? Va a considerar que hay una fuente y esta fuente va a ser la fuente productora del ingreso, ¿no? ¿Qué significa que es una fuente productora? Que la casuística establecida en norma se ha dado dentro del territorio nacional y esta casuística es la que ha dado por efecto ese ingreso, esa utilidad, esa remuneración, ¿no? Entonces, esta fuente productora, por esta fuente productora, si quieren,
se va a establecer una presunción en nuestra norma, y es el famoso IUEB, que ya lo deben conocer también, ¿no? ¿Qué nos dice este IUEB? Nos dice que cuando vamos a pagar rentas de fuente boliviana, vamos a hacer la presunción de que el 50% es utilidad, y a este 50% le vamos a aplicar nuestra tasa del 25%. Por lo tanto, existe una aplicación efectiva del 12.5, ¿no? Entonces, este es un elemento bien importante que tenemos que tener en cuenta, porque al momento de poder determinar que una renta tenga que ser, si quieren, definida en potestad para que se grave por el Estado boliviano o se exencione, ¿no? Y esto en el marco de tratados internacionales, este es, como les decía, el impuesto y la alícuota que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Esta alícuota efectiva del 12.5%, que es la que se va en muchos casos exencionar o reducir. Uno de los efectos que tienen los tratados internacionales, como son los convenios de doble imposición, también es la reducción de la alícuota, ¿no? Como les decía, si bien un acuerdo no puede crear impuestos, no puede modificar como tal la estructura de nuestro impuesto, sí puede determinar que la alícuota o la carga tributaria sea menor, sea nula o sea compartida. Y eso es lo que los convenios de doble imposición, en este caso, van a establecer en sus regulaciones internas, ¿no? Perdón. Bueno, entonces, es así que dentro de nuestra norma tributaria vamos a ver estos elementos de la fuente que tenemos, ¿no? Como les decía, van a ver algunos artículos que van a apoyar este elemento. Por ejemplo, tenemos el artículo 34, ¿no? Y también vamos en el artículo 4 del Decreto Supremo, vamos a encontrar qué elementos se van a considerar de fuente, ¿no? Entonces, nosotros somos un país de fuente que tiene bastantes relaciones comerciales con países de renta mundial. Y como les decía, si bien, digamos, la generalidad de los países tienen estos dos principios, tienen uno u otro, o en algún caso aplican una combinación. Por ejemplo, Uruguay, que es un país de fuente, al igual que nosotros, era un país de fuente totalmente al igual que nosotros, ya en últimas normativas lo que ha hecho es establecer algunos criterios que parecería que tratan de combinar lo que es la renta mundial, y ellos le llaman la fuente extendida, ¿no? ¿Por qué? Porque también tratan de gravar algunos elementos de no residentes, ¿no? Y como pueden ver, o bueno, si ustedes revisan a todos los países que son países, o las normativas de sus impuestos a la renta, que son de países de renta mundial, estos también tienen un poco del principio de fuente. ¿Por qué? Porque no dejan de gravar a los no residentes, porque si solamente fueran países de renta mundial puros, solamente grabarían a sus residentes, ¿no es cierto? Pero para evitar, digamos, el captar estas obligaciones o estos ingresos de no residentes, tienen también acá específicos para gravar el desarrollo de actividades dentro de su territorio de no residentes, ¿no? Entonces, tratan, o en algunos casos se hace este tipo de combinación. En nuestro caso, podríamos decir que tanto nuestro IUEN como nuestro RCIVA son impuestos que solamente se enmarcan en el principio de fuente. Bueno, esto me lleva a preguntarles, ¿el ITE será un principio de renta, un impuesto de renta? ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de algunos de nuestros convenios está el ITE. Si ustedes revisan los convenios que están en la plataforma, ¿no? Cualquiera de los 7 convenios que están en la plataforma, ustedes van a ver que al menos en los que estemos suscritos con países europeos, está el ITE, ¿no? Entonces, ¿el ITE será un impuesto a la renta?
Querubín Doctora, Rivero. buenas noches. Sí, perdón, buenas noches. En mi opinión, el IT viene a ser un impuesto que grava las transacciones más allá de las rentas. Si bien se compensa con el IUE, que es que grava la utilidad, pero no es parte de la ganancia. Ya. Eso sería por mi parte. Gracias, Silvana, por su participación. ¿Alguna otra persona? A ver, le estaba preguntando a Querubín Rivero. ¿El IT será un impuesto a la renta? ¿Tendrá características de un impuesto a la renta? ¿No está Querubín Rivero? Ojo que esto también lo tomamos como asistencia, ¿no? Cuando les pregunto. Zulema Choque. Presente. Zulema, ¿qué opinas? ¿Será un impuesto a la renta, el IT? Sí, es un impuesto a la renta que va grabando a todos los, tanto a las ventas internas, pero no graba a las ventas externas, como la exportación. Ay, no, me equivoco, la exportación también va grabando y es un ingreso para el Estado. Ya. ¿Por qué diríamos, pero que es un impuesto a la renta? Sí, en parte estoy de acuerdo con tu percepción. A ver, Cireli Garrido. ¿Por qué será un impuesto a la renta? ¿Será que es un impuesto a la renta? A la renta. ¿Qué grava la renta? Empecemos por qué grava la renta. El impuesto a la renta grava todos los ingresos, ¿no es cierto? Ingresos, rentas, utilidades, cualquier sinónimo que tenga, ¿no? Es un impuesto directo el impuesto a la renta. Más allá de la denominación que tiene cada país. Entonces, ¿nuestro IT será un impuesto a la renta? Sí, porque sí, me he puesto la renta porque graba todos los ingresos que se tenga, sin importar de dónde provengan, ¿no? Sí, graba. Gracias, Cireli. ¿Alguien que esté en desacuerdo? A ver, ¿alguna opinión? Tampoco este es un tema totalmente cerrado, ¿no es cierto? A ver, parecería, ¿no? Parecería que nuestro IT es un impuesto a la renta, porque como han dicho sus compañeros, evidentemente es un impuesto que grava ingresos, ¿no? Pero en este caso ingresos brutos. Y estos ingresos pueden ser no solamente onerosos, también pueden ser gratuitos. Entonces, parecería que tiene elementos de un impuesto a la renta. Es un impuesto directo, al igual que el impuesto a la renta. Sin embargo, existen algunos elementos como que al estar gravándose el ingreso bruto, no es utilidad del todo, no es renta del todo, ¿no es cierto? No está considerando algunos elementos, no está considerando un ingreso neto. Entonces, ¿ahí qué pasa? No hay una claridad, si quieren, ¿no? Respecto a si es un impuesto a la renta.
Muchos países lo han considerado el impuesto a la renta. Podría decirse que en su momento, tal vez los gobernantes de turno que han suscrito, por ejemplo, nuestros convenios de doble imposición, sí han considerado también que al gravar los ingresos se encuadraba o se enmarcaba dentro de impuestos a la renta, por lo tanto, están dentro de nuestros convenios de doble imposición, ¿no? Al menos dentro de 5 de ellos están. Y algunos otros convenios, como el convenio con la Argentina o como la Comunidad Andina, establecen de manera genérica el impuesto a la renta, sin un nombre y apellido. Gracias, Kerubín, por la aclaración de tu audio. Entonces, como les digo, no hay una claridad respecto a esto, pero sí, evidentemente, podríamos considerar que sí tiene todas las características de un impuesto a la renta, y es por eso que lo vamos a ver dentro de los convenios de doble imposición cuando vayamos a tratar este tema el día miércoles. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto, de los tratados, de los 2 principios que hemos visto, de nuestra normativa, cómo está estructurada? Bueno, si bien hemos visto de manera muy puntual lo que es nuestra norma, es importante que sí exista un repaso, si quieren, denle una revisada principalmente al IUE, porque este impuesto va a ser la base tanto para ver convenios de doble imposición y más para ver lo que es precios de transferencia la próxima semana. Entonces es importante que sí lo tengan presente al menos los elementos más importantes de este impuesto, ¿no? Muy poco participan lo que es el RC-IVA, y bueno, como hemos visto también el IT está involucrado dentro de nuestra aplicación de instrumentos internacionales, como son los convenios de doble imposición. Por eso es para mí importante que tengamos claro qué tipos de convenios tenemos, ¿no? Que son los que tienen contenido tributario y los que son en materia tributaria, en su integridad. Vamos a ver a profundidad los que son en materia tributaria. Ya les he comentado cuál es el tratamiento que tienen estos que tienen contenido tributario, y también es importante que tengamos presente los principios rectores en el impuesto a la renta que tienen los países, ¿no? Porque ya como les he dado el ejemplo, estos principios van a generar estos conflictos de tributación en los contribuyentes, ¿no? Entonces, es por eso que en muchas ocasiones, inclusive si ustedes ven una planeación fiscal de una multinacional, de una transnacional o de cualquier empresa que tenga una extensión en otro país, van a ver que estos elementos de determinar, de conocer qué principio tiene, cómo se regula la tributación, qué instrumentos puede utilizar para inclusive hasta tal vez reducir esa carga tributaria, pero lo que se enmarque en la norma, ¿no? Va a ser importante al momento de invertir, de ejecutar cualquier tipo de operaciones, inclusive acá, ¿no es cierto? Si yo como contribuyente tengo la posibilidad de contratar un profesional colombiano o un profesional uruguayo, por ejemplo, ¿no? Yo sé que en el Uruguay es principio de fuente, acá en Bolivia es principio de fuente, por lo tanto posiblemente no voy a tener este conflicto de doble tributación, pero si contrato al colombiano, Colombia es un país de renta mundial, entonces Bolivia es un país de fuente, de seguro ese colombiano va a tener que pagar impuestos tanto en Colombia como en Bolivia, ¿no? Entonces en ese caso yo tendré que ver qué instrumentos, qué elementos tengo para reducir esa carga, inclusive evitar, digamos, un gasto mayor, porque ¿qué es lo que he visto que hacen acá? Muchas veces el profesional de afuera, la empresa de afuera, no va a permitir que se le reduzca el precio que se ha negociado, ¿no es cierto?
¿Y qué hacen? Hacemos el famoso grossing up, ¿no es cierto? Y incrementamos el gasto, pero para que no se les retenga o no se les reduzca, si quieren, del ingreso que va a percibir el del exterior. Entonces, por eso es importante que tengamos claro cómo aplicamos el principio de fuente, qué países tienen y también qué países tienen renta mundial, cuál es nuestro principio rector y bajo el cual vamos a tener que determinar si cierta circunstancia va a generar un hecho generador y por lo tanto va a estar grabada en nuestro país. Ya, bueno, no sé si hay alguna otra consulta, comentario, criterio. Doctora, muy buenas noches, le habla Alberto. Una consulta. Buenas noches, Alberto. Y bien Bolivia aplica un de fuente, ¿sería no caer o qué requisitos se necesitaría para cambiar a otro principio? Bueno, primero tiene que haber una total reestructura en nuestra normativa tributaria, ¿no? Principalmente tendría que haber un cambio en nuestra ley 843 y la forma en la que grabamos el impuesto sobre las utilidades, el impuesto al régimen complementario al impuesto al valor agregado y tal vez eventualmente el IT, ¿no? Entonces, obviamente esta es una evaluación, como les decía, profunda, porque imagínense que nosotros ahorita empezamos a grabar renta mundial. Tendría que haber una evaluación de realmente cuántos residentes bolivianos tenemos en el exterior, cuánto ingreso va a significar el que nosotros grabemos lo que es la renta mundial. Ahora, ¿cuál es otro elemento importante que tienen las otras administraciones tributarias y los otros países? La fortaleza estatal respecto a la información que reciben y respecto a la información interinstitucional que se tiene, ¿no? Porque no se olviden que para la administración tributaria la información es fundamental. Entonces, para hacer esta evaluación yo tengo que ver varios elementos, ¿no? Cuánto invierto en el exterior como país, ¿no? O como mis ciudadanos. Cuánto me involucra el hacer este cambio, ¿no? Al principio de renta mundial respecto a lo que voy a tener que invertir como Estado para captar información, para conocer dónde están mis residentes, para que exista un intercambio más fluido necesito firmar otros tratados internacionales y en definitiva el tiempo que me puede llevar el proyectar, ¿no? Una nueva ley 843 o bueno, en todo caso la sustitución de estos tres impuestos, ¿no? Básicamente esa evaluación tendría que hacerse como país para ingresar a lo que es una renta mundial. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Querubín. Ahora sí que escuchamos. Querubín. Doctora, tengo dos preguntas. Quisiera primero saber a qué principio le corresponde, por decirle, un futbolista internacional, ¿no? De acuerdo al principio que hemos visto, ¿cuál sería su obligación? ¿Dónde tributaría este futbolista internacional? Uno. Y segundo sería el IT. ¿Es un impuesto a la renta? Ya, a ver, contestando la primera pregunta, primero tendríamos que ver dónde está prestando servicios ese futbolista, ¿no? Hay dos elementos que tenemos que identificar ahí. Uno, dónde presta servicios y otro, nacional de dónde es, ¿no? ¿Por qué? Porque la prestación, el lugar donde preste servicios, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Siempre que vamos a aplicar lo que es, o vamos a determinar qué obligaciones tributarias es, ¿cuál es la legislación de ese país? Si el futbolista está aquí en Bolivia, por ejemplo, por un principio de fuente va a tener que tributar acá, ¿no? Porque prescindimos, como les decía, de lo que es la residencia. Por lo tanto, para la residencia, vamos a ver el miércoles ya la definición de residencia, ni siquiera el estar en determinado periodo
va a hacer que sea o no residente. El solo hecho de que exista esta prestación de servicios que está grabada por nuestra norma y existe esta habitualidad en esta prestación de servicios, ya generaría que deba tributar en Bolivia. Ahora, ¿qué pasa si este futbolista es nacional o es residente, ¿no? En el marco de la normativa de otros países, de uno de los países justamente que tiene renta mundial. Entonces, en ese caso, toda la normativa de renta mundial de cualquiera de los países siempre tiene la redacción de que se van a tributar los ingresos de sus residentes, no importa dónde se obtengan estos, ¿no? Por lo tanto, si el futbolista es peruano, por ejemplo, en el Perú es renta mundial. Entonces, el Perú le va a exigir también el pago de su impuesto a la renta por la prestación de servicios que está haciendo en Bolivia y obviamente por el ingreso que está percibiendo en Bolivia. Entonces, mucho va a depender de dónde está recibiendo el ingreso, dónde está prestando el servicio y nacional de dónde es, ¿no? O residente, en todo caso, de dónde es. Eso se va a determinar ya, digamos, viendo la casuística del futbolista en este caso, ¿no? Específicamente. Y bueno, ahí ya vamos a ver cómo puede influir lo que es un convenio de doble imposición. Y respecto a lo que me decías del IT, como les comentaba, el IT parecería que es un impuesto a la renta. No podría decirles es un impuesto a la renta, porque tampoco tenemos esa claridad en cuanto a su estructura, ¿no? Todo indicaría que sí se consideraría para algunos efectos, por ejemplo, para la aplicación de los instrumentos internacionales como un impuesto a la renta. Es considerado como un impuesto a la renta porque se enmarca en estos tratados de manera expresa. Ya vamos a ver el miércoles que los convenios de doble imposición que han sido firmados en su mayoría de manera bilateral tienen los impuestos con nombre y apellido. Es decir, ¿qué impuestos a la renta se van a aplicar en Bolivia? Entonces dicen, ¿no? El impuesto sobre las utilidades de las empresas. O en algún convenio antiguo que tenemos dice el impuesto sobre la renta presunta de empresas, que era un impuesto anterior que teníamos antes del IVA. Pero este impuesto se va actualizando en función a la normativa, cómo va cambiando la normativa de cada país. Entonces, para efectos de los convenios internacionales, es un impuesto a la renta, se lo ha considerado un impuesto a la renta, porque grava el ingreso, ¿no? Y como les digo, si ya lo analizamos a profundidad, tiene ciertas características de un impuesto a la renta, pero no es del todo un impuesto a la renta, porque no grava la utilidad como tal, sino grava todo el ingreso, todo el pago, y además no solamente oneroso, también gratuito, ¿no? Entonces, esa es la dificultad en poder determinar si efectivamente es un impuesto a la renta como tal, ¿no? O además que se lo podemos compensar, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una particularidad bien especial el IT, y es por eso que si ustedes revisan la normativa de otros países, casi ningún país tiene un IT, ¿no? Recién creo que la Argentina ha creado un IT y hay algún otro país más, pero después el resto de países no tienen un IT, ¿no? Entonces, esto es por las particularidades que tienen este tipo, en nuestro caso, nuestro IT. Creo que ha sido el primero en tener este tipo de estructura, al menos en la región, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias por la aclaración, ¿no? Con gusto, Kerubin. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra consulta. Bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, les agradezco por su atención, les agradezco a las personas que han participado, y bueno, también los invito, ¿no?, a que participen. Esto siempre tiene un plus adicional el participar, y además que es mejor que no se queden con las dudas. Si algo no se ha entendido, lo vamos a repetir, porque lo importante es que se entienda bien este tema
toda la aplicación internacional en materia tributaria. Vienen dos temas que son bien importantes, que es convenios y precios, y al menos en la aplicación de la vida profesional es importante que conozcan, ¿no? Yo a diario veo profesionales que estamos en materia tributaria, pero que desconocemos el tema de la fiscalidad internacional, ¿no? Y a veces es importante inclusive para orientar de una mejor manera, para asesorar de una mejor manera a nuestro cliente, a nuestra empresa, ¿no? Y ver qué, digamos, como les decía, qué salidas favorables podríamos encontrar en estos instrumentos o en este tipo de normativa internacional. Nuevamente, gracias por su atención. Nos vemos el miércoles y que tengan una buena noche. El miércoles, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.